En el béisbol moderno, la estadística es la religión, y para un relevista de alta palanca, tener una efectividad mensual superior a 11.57 no es solo un fracaso, es una abominación que debería ser impensable en un equipo contendiente al título. Sin embargo, en la élite de Los Ángeles, esta cifra se ha convertido en el tóxico estandarte de una controversia que amenaza con descarrilar una temporada entera, demostrando que la fe ciega en el pasado a menudo triunfa sobre la fría lógica del presente. Una situación que nuestros analistas de 300 Newsline han seguido de cerca y que ha culminado en un punto de crisis que arde en las redes sociales y en los palcos del Dodger Stadium. La fecha que marcó el colapso final de la paciencia colectiva fue el 22 de septiembre, un enfrentamiento crucial en casa contra los archirrivales Gigantes de San Francisco. Un juego que los Dodgers habían logrado mantener bajo control hasta el 8º episodio. Ese momento fronterizo donde la victoria se siente al alcance de la mano, pero la derrota acecha sigilosamente en las esquinas. Con una ventaja mínima, la responsabilidad recayó una vez más en los hombros del veterano lanzador de 37 años, Blake Treinen, cuya inconsistencia durante todo el mes de septiembre había generado ya una profunda división entre la gerencia y la base de aficionados. Una división que se amplificó hasta convertirse en un abismo emocional en cuestión de minutos. El panorama era sencillo, una ventaja de una carrera, el 8º inning y la esperanza de mantener el marcador. Pero la realidad que se desplegó fue una pesadilla de repetición cruel. Treinen, a quien el manager Dave Roberts había defendido con una obstinación casi religiosa, subió al montículo solo para ser recibido por una andanada de 3 imparables consecutivos, una secuencia brutal que no solo empató el juego en un abrir y cerrar de ojos, sino que también sembró el pánico y la desmoralización en el dugout. Pero el daño no terminó ahí. La presión, la falta de control y quizás la conciencia de la mirada crítica de 50,000 pares de ojos hirvientes lo llevaron a un descontrol aún más catastrófico, otorgando un boleto por base por bolas con las bases llenas, entregando así la carrera de la ventaja a los Gigantes, sin que éstos tuvieran que mover la pelota más allá de 1 pulgada del plato, completando una implosión que sumó 3 carreras limpias, dejando el marcador devastado y el juego esencialmente roto. Este desastre no fue un incidente aislado, sino el clímax de una espiral descendente que había visto a Treinen acumular una dolorosa marca de 0 victorias y 5 derrotas en septiembre, con esa monstruosa efectividad de 11.57. Una estadística que en cualquier otra organización habría significado una inmediata reasignación, o al menos una estricta restricción de uso en situaciones de alta presión. Sin embargo, Dave Roberts, con la mirada fija en el éxito pasado del lanzador, particularmente su rendimiento estelar en la postemporada de 2020, se negó categóricamente a flaquear. La justificación de Roberts después del juego, aunque intentaba ser un bálsamo, sirvió como gasolina para la furia de la afición. Su stuff no fue malo, pero permitió que los bateadores tomaran demasiado el conteo, declaró el manager, minimizando el impacto de los 3 hits y el boleto decisivo. Y luego, en una muestra de lealtad o ceguera total, afirmó: él es un componente necesario. Necesita resetearse en este descanso que viene, y estoy seguro de que se recuperará al final. El manager Roberts apeló a la historia, enfatizando la efectividad de 2.19 de Treinen en 9 apariciones de postemporada el año anterior, insistiendo en que la presión de octubre despertaría su espíritu competitivo y lo devolvería a su forma original. Una confianza férrea que para muchos fanáticos ya no era un signo de liderazgo, sino de obstinación destructiva. La respuesta de la afición fue inmediata y brutal, inundando las redes sociales y los foros de discusión
con críticas que iban más allá de la frustración deportiva y apuntaban directamente a la gestión del equipo. «Ya basta de obstinación, vamos a perder el campeonato por esto», se leía en un comentario, mientras que otro preguntaba con sarcasmo: «¿Están probando su temple en la octava entrada de un juego ganador? Eso es demencia pura». La indignación se centraba en cómo la fe ciega de Roberts estaba desperdiciando el esfuerzo titánico de las superestrellas Mookie Betts y Freddie Freeman, quienes estaban obligados a anotar puntos una y otra vez solo para ver cómo el bullpen, específicamente Treinen en situaciones críticas, actuaba como un dispositivo para disipar la probabilidad de victoria en el octavo inning. El problema, señalaban los críticos más analíticos, no era solo que Treinen lanzara mal, sino la forma en que lo hacía: bases por bolas, hits en racimo y la incapacidad de encontrar la zona de strike cuando el conteo se ponía adverso, resultando a menudo en boletos que empujaban carreras, el peor de los pecados para un relevista. El debate se polarizó. Por un lado, Roberts defendía el valor del veterano y la experiencia probada en momentos de verdad, argumentando que la lealtad y el historial son fundamentales en la cultura de un equipo campeón. Por otro lado, la afición gritaba que el culto al veterano era una cosa y la obstinación insensata era otra muy distinta, y que una efectividad de 11.57 no podía ser racionalizada como una necesidad, sino como un acto de violencia verbal contra el sentido común. La pregunta que flotaba en el ambiente y que define este punto de crisis era: ¿vale la pena sacrificar las victorias actuales, poner en riesgo la moral del equipo y desperdiciar el esfuerzo de la rotación abridora, todo por una fe no correspondida en que un lanzador de 37 años con estadísticas horribles recuperará mágicamente su forma al llegar la postemporada? ¿O es este un síntoma de un problema más profundo en el manejo del bullpen de los Dodgers que el cuerpo técnico se niega a reconocer? Un ciclo infernal que se repite una y otra vez, amenazando con convertir otra temporada brillante en un doloroso fracaso de octubre. El equipo de datos de los Dodgers, se quejaban los fanáticos, debe estar explotando en alarmas debido a la tasa de bases por bolas de Treinen, pero la obstinación de Roberts es tan espesa que ni siquiera los números más fríos logran penetrar su escudo de confianza inamovible. La confianza inquebrantable de Roberts se convirtió en una trampa explosiva en la fatídica octava entrada contra los Gigantes, una demostración dolorosa de cómo la lealtad ciega puede destrozar un juego meticulosamente construido. Los Dodgers tenían una ventaja mínima, un margen de error nulo, pero Roberts, con su convicción inamovible, le entregó la pelota a Treinen, y Treinen procedió a desmantelar metódicamente la victoria. El drama comenzó inmediatamente. Primer bateador, hit. Segundo, otro hit. El tercero, el hit que empató el juego. El dugout de los Dodgers debió haberse congelado, preguntándose por qué, con una efectividad de 11.57 en el mes de septiembre, este lanzador estaba siendo utilizado como un arma en un momento de alta presión. Pero Treinen no terminó ahí. Después de conseguir un out crucial, perdió completamente la zona, otorgando 2 bases por bolas consecutivas, culminando en el fatídico caballito, la base por bolas que empujó la carrera de la ventaja de los Gigantes. El juego no solo estaba perdido, estaba destrozado. Una entrada, 3 carreras limpias, y de la euforia de una victoria segura, el equipo cayó en el abismo de otra derrota incomprensible, con Roberts como único responsable de activar el dispositivo de autodestrucción. Cuando Roberts salió al podio después del partido, su defensa fue la misma de siempre, obstinada hasta la exasperación. Insistió en que la velocidad de Treinen era correcta, que simplemente la cuenta se había desajustado, entregando el control a los bateadores. «Lo necesitamos», afirmó Roberts con una convicción que rayaba en la ceguera.
necesita resetear y al final él será la pieza que nos salve en octubre. Su experiencia es vital. Pero, ¿necesario? ¿Cómo se puede llamar necesario a un lanzador que se ha convertido en un mecanismo para derretir la probabilidad de victoria de los Dodgers en la octava entrada? Ya no se trata de honrar el currículum de un veterano, se trata de negligencia gerencial. Los esfuerzos desesperados de Mookie Betts y Freddie Freeman, quienes sudan sangre para anotar esos puntos, se convierten en polvo cada vez que Roberts decide hacer una prueba de fuego con un brazo en llamas. Esto no es solo un problema de Treinen, es un problema de Roberts que está socavando la moral del banquillo, robando oportunidades a brazos jóvenes y talentosos, y garantizando que la narrativa de la postemporada sea una repetición dolorosa del año pasado. Si la gerencia permite que la confianza inquebrantable del manager prevalezca sobre la evidencia irrefutable de que Treinen se ha convertido en una máquina de sabotaje, entonces los Dodgers merecen el caos que se avecina en octubre. La línea entre honrar a un veterano y sabotear al equipo es clara, y Roberts la ha cruzado con paso firme, arrastrando a la afición a un ciclo de desesperación recurrente. Esta situación ha agotado la paciencia de la base de fanáticos que observa cómo el manager juega a la ruleta rusa con victorias construidas con esfuerzo. Antes de que el sistema de relevistas explote por completo y la reforma se haga imposible, necesitamos ver un cambio radical en el bullpen. Si compartes nuestra frustración y crees que la terquedad del manager podía costarle el anillo a Los Ángeles, dale me gusta a este video, compártelo en tus redes y suscríbete a 300 Newsline para más análisis directo. ¿Creen ustedes que Dave Roberts cambiará su estrategia de manejo de bullpen antes de los playoffs? ¿O la lealtad ciega al veterano nos condenará definitivamente al fracaso?